Bienvenido al programa Tiempo de Visitación, un espacio donde Jesucristo visitará tu vida por medio del Espíritu Santo. Sigue en sintonía de Tiempo de Visitación. Y ahora con nosotros el conductor del programa, Eric Valencia. Bendiciones. Hoy, como todos estos días, estamos compartiendo una serie que se llama Conociendo la Biblia a través de sus personajes. Y hoy vamos a hablar de un hombre que a mí me encanta, Dani, porque este hombre llegó a ser llamado amigo de Dios. ¿Sabes, Dani? Para que Dios te considere su amigo, qué tremendo que Dios diga eso de nosotros. ¿Cómo te sentirías tú que Dios diga, Dani es mi amigo? Yo me sintiera maravilloso porque dijera, wow, me mandó una solicitud en Facebook y lo confirmé como amigo, ¿verdad? Pero creo que Dios va a hacer cosas muy grandes hoy en lo que vamos a compartir hoy. Abraham fue una persona que fue un gran ejemplo para nosotros. Para ser llamado amigo de Dios, hoy vamos a explicar y darte un entendimiento mejor para que tú puedas hacer un amigo, para que tú estés en esa lista de amigos de Dios y tú puedas seguir caminando en fe. Así es, Dani. Yo creo que es tremendo personaje de Dios que nos da un gran ejemplo. Un ejemplo de fe, un ejemplo de entrega, un ejemplo en el cual nosotros decimos, wow, tuvo una relación en la cual él hablaba con Dios, él oía la voz de Dios, él tenía revelaciones y visiones con Dios, que era hasta un grado, podríamos decir, tremendo, que yo digo, wow, qué tremendo es tener una relación así con Dios. Y para eso, esta historia de este hombre de Dios lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 12 en adelante. En Génesis, capítulo 12, dice, versículo 1, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y el verso 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Mira qué tremendo este pasaje. A mí me encanta porque ya era un hombre de 75 años de edad, Dani. Imagínate un llamado de Dios, un hombre que Dios estaba llamando, pero a mí me impacta que hay unas características que nosotros encontramos en este hombre que vamos a estar compartiendo. Yo creo que de Abraham podemos aprender mucho. Es un privilegio ser hijo de Dios, pero llegar a tener una relación tan estrecha con Dios y que Dios mismo diga que eres su amigo es un gran honor. Yo creo definitivamente que es un gran honor ser llamado amigo de Dios. ¿Quién era Abraham, Dani? Abraham era un hombre, hermano, que hasta a mí me dice, si él fue a los 75 años de edad, a mí me dice eso, que nunca es muy tarde. Pero para empezar, ¿cuándo vino Abraham? Pues Abraham vino nació 2 años después de la muerte de Noé. Y cuando él nació, él vino de la línea de Shem, uno de los hijos de Noé. Él nació en la ciudad de Ur, junto con su padre Terah, y cuando él estaba allí, él estaba en una ciudad pagana. O sea, ellos tenían muchos dioses. Uno de los más famosos era el dios de la luna. Ellos alababan a los dioses diferentes, pero Abraham y su familia y su descendencia, ellos seguían a nuestro Padre, el Señor, a nuestro Padre Celestial, y él fue elegido por Dios. Pero su nombre, ¿qué significaba su nombre? Abraham. Eso significaba Padre exaltado. Y pronto, y después en su vida, pero pronto su nombre iba a ser cambiado a Abraham. O sea, Padre de las naciones, Padre de multitudes. Y yo creo que este hombre sí cumplió todo lo que tuvo que cumplir para que Dios pueda hacer grandes cosas en él.
unas de las características que nosotros vemos en este hombre es su obediencia, hermanos. ¿Y qué nos puede decir de la obediencia de este hombre, hermano? Así es, Dani. Una de las características es que Abraham era obediente. Nosotros encontramos en el versículo, en Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante, encontramos que Dios le hace un llamado a Abraham. Pero de Abraham dependía decir sí o no. Pero lo que a mí me impacta es que él tomó la decisión. Y él tomó la decisión y él todo lo que tuvo que dejar para obedecer. Dice que Dios le dijo, deja a tu tierra, deja tu familia, deja tu casa para una tierra que yo te voy a mostrar. Era un destino desconocido. Cualquiera lo pudiera haber dicho, bueno, déjame, Señor, déjame pensarlo. Yo no puedo tomar esta decisión tan fácilmente. Es una decisión difícil de tomar. Pero a mí lo que me impacta es que Abraham escuchó la voz de Dios y obedeció. O sea que una de las características para llegar a ser como Abraham, un amigo de Dios, es que nosotros debemos de ser obedientes a lo que Dios nos manda hacer. Entonces Abraham, Dani, fue un hombre obediente. Tuvo que sacrificar, pagó un precio y dijo, sí, voy a obedecer lo que Dios dice que haga. Y es tremendo cuando nosotros podemos ver de que hombres como él, que lo tenían todo, que tenían una familia, él se dedicaba a crear y hacía esculturas. Su familia trabajaba en eso, pero él decidió renunciar a todo eso. Decidió renunciar a su parentela, o sea, a toda su familia, y decidió renunciar a donde él había crecido, a sus raíces, por ir a un destino incierto. Mira qué tremendo, Dani. Y otra de las características también que yo puedo encontrar de este hombre de Dios es que era un adorador. Él, donde quiera que iba, donde Dios le hablaba, él levantaba un altar. Qué tremendo. Él le dedicaba tiempo. Dice la palabra en Génesis capítulo 12, verso 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y dice, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Esa era otra de las características. Y también, Dani, él era un pacificador. En Génesis 13:8 dice la palabra de Dios, cuando los pastores tuvieron un altercado y no estaban contentos por lo que estaba sucediendo con sus pastores, con sus ovejas, empezaron a mixtear, a mezclar, entonces hubo un altercado. Pero me impacta la decisión de Abraham, que él era un pacificador. Amén, hermano, así es. Él, hasta para empezar, cuando se fue de su pueblo, pues de su ciudad, él se fue creyendo una promesa de Dios que él todavía no había visto. Él nunca había ido a esa tierra, pero él ya creía por fe de que él iba a recibir esta tierra en sus manos y para su descendencia. Entonces, pacificador, o sea, él no le gustaba guerrear. Él decía, yo creo que él sabía que Dios tenía todo bajo control, y habían ejemplos también de sus debilidades cuando él estaba pasando todo lo que es ¿cómo le digo? El bosque o el desierto. Le quitaron su esposa y le dijeron, ¿quién es ella? Y él, para salvar su propia vida, tuvo que mentir. Esa fue una debilidad de Abraham. Él tuvo que mentir para rescatar su propia vida. Y dijo que era su hermana, que era familiar de él, que no era esposa de él. Y después Dios se la quitó al rey y se la entregó para atrás a Abraham. Pero eso no nomás pasó una vez. Tuvo que pasar otra vez para que Dios haga cosas en la vida de él. Pero cuando pasó esto, hermanos, yo creo que Dios corrigió el corazón de él y Abraham pudo ver la debilidad que él estaba pasando y ya no lo quiso cometer. Entonces, él también tuvo fidelidad en Dios, o sea que tuvo mucha fe que Dios iba a hacer algo grande. ¿Cómo? Porque Dios le prometió algo. Solo que otra debilidad que le pasó fue cuando tuvo un hijo con Ismael. Tuvo su hijo Ismael con Hagar. O sea, Dios ya le había prometido, yo te voy a dar un hijo. Y este hijo va a ser un hijo del pacto, va a ser de naciones. Y cuando él tuvo este hijo, él tuvo fe que él iba a ser bendecido. Pero Dios dijo, él no es el elegido. Yo no lo he elegido a él.
pero todavía será bendecido, porque cuando Dios promete algo, lo va a hacer. Y hasta ahora en la historia muchos teólogos creen que esa línea de descendencia vino a Muhammad, o sea, el profeta de los que son de la religión islam, que es Muhammad, el último profeta. Entonces, yo creo, hermanos, que cuando Dios levanta personas, los levanta por un propósito, y desde ahora hasta en estos tiempos, esa línea sigue en esa línea musulmana. Pero nosotros nos queremos enfocar en la bendición que fue Abraham y Isaac. Entonces Abraham siguió y tuvo a Isaac, porque cuando Dios promete un hijo, lo va a hacer. Y esto se lo dijo a los 99 años de edad, que todavía iba a tener ese hijo que Dios había prometido. Y cuando se separó de Lot, fue cuando empezó toda su descendencia, se iba a empezar a desarrollar, porque ya las promesas de Dios se estaban empezando a venir a cumplir, hermanos. Así es, Dani. Yo creo que definitivamente también él tenía debilidades. No, ahí estabas hablando de una de las debilidades que tuvo como ser humano, como todo ser humano, a veces cometemos errores en la vida. Y una de ellas fue que él mintió. Él le habló con una mentira al lugar donde él llegó. Él dijo, ella es mi hermana, porque hablando de su esposa, porque él decía, bueno, es muy hermosa, de buen parecer. Cuando me vean, probablemente me hagan algún daño. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Que probablemente hay personas que todavía tienen alguna debilidad, pero creemos que Dios puede transformarla. Esta fue una de sus debilidades, y ya que mencionaste las debilidades, él también tuvo otra debilidad. ¿Cuál fue la otra debilidad, Dani? Si tú te acuerdas, él tomó lo que tú mencionabas ahorita, lo que estabas mencionando de la descendencia, él tomó una mala decisión. Muchas veces uno se apresura a tomar decisiones sin esperar, sin preguntar, sin consultar la voluntad de Dios. O sea, estas dos cosas son las que vemos nosotros que sucedió con este hombre, que él tomó una mala decisión, una decisión en la que él dijo, bueno, Dios me va a bendecir, Dios me va a multiplicar. Y la esposa le dijo, bueno, ahí está la sierva egipcia, ahí está esta mujer, tú puedes hacer con ella, tener un hijo. Y Abraham tal vez en un momento ellos pensaron, bueno, así va a ser como Dios me va a bendecir. Pero Dios tenía un propósito grande con la vida de él. Y por eso es que muchas veces aquí el consejo sería, todos somos seres humanos y muchas veces tomamos decisiones incorrectas. El consejo aquí sería de que no hagamos como Abraham, que tuvo esta debilidad, sino que esperemos en Dios. Dios tiene una promesa en nuestras vidas. Muchas veces yo he visto esto, Dani, a través de los tiempos y de las personas, de que hay personas que muchas veces toman decisiones, dicen, bueno, Dios me dio una palabra, Dios me dio una promesa, y se adelantan a la promesa de Dios, se adelantan a lo que Dios dijo de ellos. ¿Y qué sucede? Muchas veces fracasan en lo que hacen, porque no estaban en el tiempo correcto de Dios. No estaban en el tiempo que Dios había escogido para ellos. Y por eso es que es importante que nosotros mantengamos esa actitud y ese oído de Dios. En Dios, en nuestro Dios, que Él nos da la guianza en todo lo que hacemos. Pero Abraham, hablando de las características de Abraham que lo llevaron a ser llamado amigo de Dios, es que él era un pacificador, estaba mencionando. ¿Por qué? Porque en el tiempo en el que había contienda, Abraham decidió que Lot escogiera la tierra que él quisiera. Y él le dijo, bueno, mira, vete, escoge la llanura, escoge lo que tú quieras, yo escojo lo que yo creo, donde sé que Dios me va a bendecir. Una de las cosas que tienen la gente, los hombres de Dios, es que nosotros vemos porque todo esté en paz y porque podamos ser de bendición donde quiera que vamos. Entonces, Abraham era un pacificador. Él dijo, vamos a buscar, bueno, tú quieres ser bendecido, escoge. Y escogió, y cuando escogió lo mejor a la vista de sus ojos. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, sabe que la bendición no está en lo que escoge, sino que la bendición está en la vida de uno. Y por lo tanto, donde quiera que tú vayas, la decisión que tú tomes, si es basada en Dios, todo lo que tú hagas, Dios lo va a prosperar. Esa es una de las características que tiene un hombre de Dios, que es
pacificador. Otra de las características es de que él honraba a los hombres de Dios. Yo no sé si te acuerdas de Melquisedec. Melquisedec es un sacerdote, dice la palabra de Dios. En el libro de Génesis 14, 18 dice la palabra que entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Otra de las características de estos hombres es que honran los hombres de Dios. Honrar a un hombre de Dios es darle el respeto que se merece como hombre de Dios. También esta característica la tenía David. Él siempre respetó a Saúl, aún sabiendo que Saúl había sido desechado. Y decía: Saúl, ¿cómo yo voy a tocar? Sabía que el hombre de Dios tiene que tener esto en mente, que Dios es el que te va a llevar y te va a ir prosperando conforme Él quiere y te va a llevar al propósito que Él tiene contigo. También Abraham era justo con las personas. Mire qué tremendo. ¿Sabe por qué? Porque Abraham sabía pedirle a Dios en favor de las demás personas. El libro de Génesis 14, 21 dice: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa del calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Entonces él era una persona justa. Eso es lo que se necesita muchas veces, el saber. Sabes que al haberle puesto, después de que él recuperó la gente que había sido tomada en esa guerra, después de que él recuperó a su sobrino, después de que él recuperó todo eso, ahora le estaba ofreciendo los bienes. Pero Abraham era un hombre justo. Dani, ser hombre justo, saber reconocer lo que te pertenece y saber reconocer lo que no te pertenece, es algo difícil en estos tiempos. Hay personas que, como Giesi, cuando miran los regalos, cuando miran lo que traen para ti, como que se les salen los ojos. Entonces Abraham era una persona que sabía que no podía tomar ciertas cosas. Nosotros debemos de imitar el ejemplo de él, de que él tenía características que lo hacían diferente de los demás, Dani. Creo que tiene una razón, hermano, porque digo que se le salieron los ojos y creo que a mí me pasó eso una vez. Pero bueno, algo más que yo quiero compartir con ustedes es de que si ustedes se van a la enciclopedia de Británica, allí nos explica mucho de cómo no teníamos pruebas de lo de Abraham. Hasta después de la Primera Guerra Mundial había artefactos de que habían encontrado 200 millas de Bagdad, o sea, en Irak, habían encontrado en el templo de Marí unas tabletas, muchas, dice la enciclopedia, miles de tabletas que se estaba tratando de las líneas de la descendencia de Abraham, de la descendencia de los que estaban alrededor, que vivían juntos a ellos. Y yo creo, hermanos, que eso es muy poderoso, porque hasta los de la historia que estudian esto, los arqueólogos, ellos están viendo que hasta la misma ciencia está dando más pruebas a las cosas de Dios, a la palabra de Dios. Otra cosa que quiero explicarles ahorita es de que la fe que tuvo Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo. ¿Qué le dijo Dios? Yo te voy a dar un hijo y en este hijo voy a cumplir mi pacto. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Ok, lo tuvo, estaba muy feliz. Y muchas veces vemos imágenes de cuando Abraham va a sacrificar a su hijo. Normalmente vemos a un niño pequeño, pero no. Abraham ya estaba grande y su hijo ya tenía alrededor de 30 años de edad cuando lo iba a sacrificar. Entonces, cuando lo iba a sacrificar, Abraham dijo: bueno, me dijo Dios que lo haga, lo voy a hacer. Y se lo llevó al monte y lo iba a sacrificar. Pero ¿sabe qué es impactante, hermanos? Es de que Abraham tenía en su corazón, pero ese es el hijo donde Dios va a cumplir su pacto. En Hebreos capítulo 11, verso 8 a 18, vemos de que ahí nos dice: y Abraham lo hizo sabiendo que Dios iba a resucitar a su hijo, algo que todavía no había ocurrido. Así es, Dani, y sí es cierto, es algo grande. A mí me impacta lo que tú me venías comentando,
una de las cosas que me impactan es de que verdaderamente lo que iba a hacer con él. Y tú me mencionabas algo, yo quiero que tú lo menciones aquí, que era lo que tú me mencionabas acerca de Abraham en ese aspecto. Pues mire, ¿cómo es de que él estaba disponible de dar su único hijo? Que él iba a ser el que iba a cumplir el pacto de Dios para darle toda su vida. Él iba a sacrificar la única manera, porque él tenía mucha bendición. Pero él le dijo al Señor, Señor, ¿cómo voy a tener un hijo de herencia si el único que va a recibir mi herencia es mi siervo? Entonces Dios dijo, no te preocupes, yo te voy a dar el hijo que va a recibir este pacto, que va a cumplirlo. Y cuando él lo iba a hacer, Hebreos 11, verso 8 al 18 nos dice que él iba a hacer lo que iba a hacer porque creía que Dios iba a resucitar a su hijo. O sea, algo que nunca había pasado en la historia. Hoy en día lo podemos creer porque ya lo vemos en la Biblia muchas veces, pero en el tiempo de Abraham nunca había ocurrido. Y para que él crea eso, es como lo que creó cuando Dios le dijo, yo te daré una tierra donde él nunca había estado, y él lo creó. Yo te voy a dar un hijo, y él lo creó que todavía no había visto. Pero él siguió creyendo, hermanos. Y yo creo que cuando Dios quiere cumplir algo, todas las promesas de Dios se cumplen. Hay que creer, hermanos, lo imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Todo lo que Dios hace para los que son en la ciencia es imposible. Para todos los filósofos puede ser imposible. Lógicamente no se entiende, pero para Dios nada hay imposible. Y yo creo que este amigo de Dios fue un gran ejemplo para nosotros, y ahora nosotros podemos ser un amigo para Dios. Y yo te quiero preguntar, hay algo en este día. Si tú tienes un Facebook, tal vez siempre estás agregando amigos, pues Dios está mandando una solicitud en este momento, una solicitud para que tú lo confirmes como amigo y lo sigas a él y puedas seguirlo en lo que él te va a mandar a hacer. Y van a haber cosas que te van a gustar, van a haber cosas que no, pero van a haber muchas bendiciones y van a haber muchos comentarios que tú vas a tener para Dios. Pero yo solo te quiero pedir que en este día tú confirmes a Dios como tu amigo. Así es, Dani, qué tremendo. A mí lo que me impacta era lo que venías comentando de que verdaderamente no había habido un milagro de resurrección. Entonces, ese milagro que iba a suceder ahí, lo que estaba creyendo Abraham era un milagro tremendo. Y creer eso que estaba haciendo Abraham se llama fe. O sea que tenía una confianza, tenía una seguridad. Esta era otra de las características grandes por las cuales yo creo que Dios dijo, Abraham es mi amigo. ¿Y por qué? Porque entre amigos uno confía, uno cree ciegamente de que la otra persona, hablando en este aspecto de amistad, puede hacer o apoyarlo en el momento más necesario. Entonces, Abraham estaba creyendo de que Dios iba a obrar ahí. Entonces, esa otra de las características de Abraham es que él tenía fe. También la otra característica es que Abraham no le negaba nada a Dios, porque ahí le había pedido a su hijo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Nosotros encontramos en ese pasaje que no se lo negó. Y debido a que no se lo negó, Dios le hizo otra promesa. Pero con Abraham nosotros vemos que vinieron varias promesas que Dios le hacía y le decía, esto es lo que va a suceder con tu familia, con tu descendencia. Con Abraham también hizo el pacto, hizo la circuncisión. ¿Por qué? Porque Dios lo que quería cuando hizo el pacto de la circuncisión fue cuando le cambió el nombre de Abraham, Padre exaltado, a Abraham, Padre de multitudes. Porque muchas veces Dios, la fe que nosotros tenemos, va a hacer que cambie nuestro nombre y nos va a llevar a un propósito aún más grande. ¿Sabe que muchas de las características que tenía este hombre fueron las que hicieron que él llegara a ser el amigo de Dios? Fue un intercesor también, Dani. Y qué importante es que uno pueda interceder y orar por otras personas. Que nosotros tengamos compasión y sintamos lástima por aquellos que no tienen a Dios o que han cometido algún pecado. La gente, sabes que a mí me impacta que la gente reconocía que estaba con él. Porque el rey, el lugar donde él fue a dar cuando llevó a su esposa, el rey dijo, yo sé que Dios está contigo y te prospera. Ora por mí.
Él hacía la diferencia donde quiera que iba. Y me impacta que de tantas cosas que hizo Abraham, que nosotros encontramos que él llegó a ser el padre de la fe. Él llegó a ser el hombre en el cual Dios confiaba y logró rescatar a su familia porque era un hombre justo. Me impacta que su nombre quedó escrito en los hombres de la fe. Y eso es lo que a mí me gustaría que algún día podamos decir, que nuestro nombre pueda quedar escrito, que hagamos historias diciendo: Dios se agrada de las actitudes de lo que nosotros hacemos. En Génesis 11:8, en Hebreos 11:8 dice la palabra: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, pero creyendo totalmente de que Dios estaba con él. Y eso es lo importante, Dani, que nosotros podamos creer. Para llegar a ser amigo de Dios, tenemos que ser como Abraham, creer sin reservas, darle todo a Dios, ser personas justas y también escuchar sobre todo y obedecer la voz de Dios. Así que Dios te bendiga grandemente. Ha sido un honor poder haber estado con ustedes una vez más y le damos gracias a nuestro Señor. Vamos a estar compartiendo cada programa. En la próxima edición de este programa estaremos hablando de otro personaje de la Biblia y lo que hizo la diferencia. Abraham hizo la diferencia porque fue amigo de Dios. Yo quiero orar por estas personas unos segundos. Oremos, Dani. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú les bendigas, que nos aumente nuestra fe, que podamos escuchar tu voz, Señor, de ahora en adelante, que seamos como Abraham, gente que te cree, gente que escucha tu voz, gente que hace la diferencia, gente que deja que la bendición de Dios venga a nuestras vidas y es de bendición para donde quiera que va. Así que Dios te bendiga grandemente. Este ha sido tu hermano y amigo, Eric Valencia, en compañía Dani Acosta. Nada es imposible. Gracias por haber sintonizado el programa Tiempo de Visitación. Visítanos en nuestro sitio web www.ericvalencia.org, donde podrá encontrar más información de nuestro ministerio y también videos de nuestras prédicas. Comunícate con nosotros si deseas la oración o si quieres aportar para este ministerio al teléfono 781-913-0092, 781-913-0092. Dios te bendiga. En fronteras no hay barreras, Nada te detenga.